Si acabas de instalar Heaven Hills, detente ahora mismo. El 90% de los jugadores está cometiendo un error fatal. Están haciendo reroll de forma que les bloquearán la cuenta por 7 días. O peor aún, están invirtiendo recursos en personajes que no sirven para el late game. En este vídeo te traigo la tier list real, o nombres coreanos. Vamos a analizar a Freya, la unidad con más poder de combate del juego. Y te diré exactamente a quién buscar en tus tiradas para tener un equipo más roto desde el primer minuto. Además, te voy a dar los gift codes activos para que empieces con más de 5000 cristales gratis. Quédate hasta el final porque te enseño el método de reroll seguro para que consigas a tu SSR favorita hoy misma. Empezamos. No empecéis sin canjear esto en vuestro juego. Tenéis que ir a ajustes, vamos a ir aquí. Ajustes, cuenta. Y en cuenta buscaremos códigos. Tipo de cuenta, versión de cuenta, vincular cuenta, registrar cupón. A ver. Heaven Hills 26. Los artículos se enviaron, ya habéis visto, uno. Hemos hecho uno. Ahora vamos con el siguiente. Son 2 cupones y los dejaré escrito en la descripción también por si queréis copiarlos directamente. Porque hay algunos que son escritos muy raros. Este, por ejemplo, el otro, bueno, se entiende. Day 0204. Y ya los tenemos. 2 cupones ahora mismo. Con estos vamos a conseguir 1000 y 1500. Vamos a buzón. ¿Dónde está el correo? Vale. Atentos, mirad lo que nos damos. Conseguimos 1500 y 1000 son 2500 quartz. Son estas cosas de aquí. Esto es lo más importante porque esto es lo que vamos a hacer para conseguir canjeos gratis. Sumad esto, más los 3000 que nos dieron al principio por registro, que nos dan a todos. Por si acaso yo he recogido. El historial del correo era todo esto de aquí. Nos daban, aquí lo tenéis, 3000 por el preregistro, que nos van a dar a todos, aunque no se haya preregistrado, porque yo, por ejemplo, he entrado con cuenta anónima, invitada, porque no sé si voy a hacer reroll o no. En este caso vamos a probarlo. Bien, ya hecho esto, ya habéis visto cómo se meten los gift codes. Vamos a ver ahora la tier list. En este caso yo os voy a mostrar directamente los personajes, ¿vale? O héroes o las brujas, en este caso, que se llaman brujas. Va a ser en este personaje, que se llama Freya. No voy a hacer una pequeña, ¿cómo se diría? Una tabla, me gustaría, pero no he encontrado imágenes y me tocaría hacer mucho lío para mostraros cada personaje como quiero. Bien, ella es la más rota. Es el tier X, es decir, los dioses. Freya es de tipo, vamos a ver aquí información detallada, es de tipo Umbra, que esto también hay que tenerlo mucha importancia. Los tipos, lo que estáis viendo ahora mismo en pantalla. Y además, si vamos a ver, Freya es de asalto, a distancia. Como estáis viendo, todo esto influye. Lo que le hace la más rota del juego, no vamos a engañar, es su poder de combate. Y ahora las demás. Y además, el tipo de ¿cómo se diría? De daño que tiene, de Umbra, en este caso, es muy poco común. No es que sea, por ejemplo, como el siguiente, que es Ena. Ena es de tipo Glacia. Pero ¿qué pasa con esto? Que hay muchos personajes de tipos que le hacen counter. En este caso, como veis, el verde es counter de Glacia. Bueno, verde counter de azul en este caso. ¿Y por qué digo que es mejor el otro? Porque hay menos personajes que te puedan hacer daño. En cambio, a ella, en cuanto tengas o cuando se enfrente a 3 personajes que tengan tipo, por ejemplo, el verde que habéis visto, no va a ser inútil, porque va a tener un 30% menos de daño. Es decir, aunque vea su poder de combate en esto, su daño va a ser 30% menos. Es una barbaridad de menos, por si acaso. Y como vemos, estos, los de tipo Umbra, van a tener daño sólido, aunque sean verde, es decir, aunque no tengan nada que ver con con su counter, que en este caso se counterían tanto el verde como el amarillo, relámpago creo que es contra Umbra, se counterían. Ellos pueden hacer daño base alto, también un daño base a estos 3. Es decir, no son counters, pero sí que les hacen bastante daño. A diferencia de estos 3, a ellos no les hacen mucho daño. Sería esta la más rota. Luego iríamos con los tier S, que son dominantes, que serían, ¿dónde está? Ena, ya lo he dicho, y justo también la siguiente que le sigue, Suruga. Son las dos, si os dais cuenta, del mismo tipo, Glacia. Si quieres, esto serviría para derrotar a los enemigos rojos. Y son imparables, la verdad. También tenemos a Serika. ¿Dónde está? Aquí, Serika. Perdón, dije de tipo rayo. Me he equivocado con lo de Pokémon. Es Ilumina. Espero que me perdonéis ese fallo. Es de tipo, por así decirlo, amarillo, Ilumina. Por su versatilidad de luz. Ella también está muy rota. Es más, si llegáramos a juntar a Freya, a Serika, Enna, sería un buen team de 3. Solo con esos 3, yo creo que ya estarías muy rotísima en el juego. La cosa es que te salgan estos 3, que es muy, muy, muy difícil. Bien, ya tenemos a Ena, Suruga, Erena. Erena, ya os digo, Erena es un tier S muy sólido. No entra dentro de las otras categorías, que os he dicho los 4 primeros.
Ella Pero, sí, lo tenemos gratis, por si acaso. Te lo dan gratis. Inventario, 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 inventario. ¿Dónde vemos el inventario aquí? Inventario. Y suministros. Vamos aquí. Como digo, ellas nos la van a dar sí o sí. Abrir. Sí o sí nos la van a dar de regalo a todos al entrar. Obtener arena por primera vez. Lucky, Orezana Parfight. Orezana Parfight. Ya os digo que ella es un tier muy sólido, de los mejores, después de los tres dominantes, claramente. Bueno, tres dominantes y la diosa, que sería Freya, los cuatro primeros. Erena pasaría a ser a ¿cómo decirlo? Nuestro botín seguro. Vale, vamos a salir. Ahora sí vamos a continuar con la tier list, ya podemos ver los detalles. Sé que muchos me estaréis diciendo, oye, pero ¿por qué por el poder de combate? Si luego nos has explicado que es verdad. Es decir, esta va a ser son los más rotos, son los que voy poniendo yo en el tier list, pero muchos sabemos, por ejemplo, si me pones tú a Freya y yo te pongo a tres del tipo Ilumina, amarillo, o lo voy a derrotar enseguida, es decir, va a ser inútil. También quiero que tengáis en cuenta eso. Es decir, aquí hay que tener importancia a los tipos a los que te enfrentas. Pero claro, si tienes un equipo formado, por más que tengas el amarillo, vas a ganar sí o sí. Sería la siguiente que tenemos. Sería la después de Erena, Tsugumi y Azusa. Que la tenemos aquí. Bien, ya tenemos a las que se podría decir que son buenas, sólidas. Y ahora tenemos al Tiera, que son situacionales. Que serían, vamos a ver, en mi caso sería Sara, la que me ha tocado, por si acaso. No, es decir, no tiene un mal daño de combate, tiene bastante vida, como veis. Pero, es decir, estas son las que son buenas, pero hay mucha competencia en su color. A eso me refiero. Sería Misha. También tenemos a Misha. Misha, ¿dónde está? Ella también sería la típica que os digo. Son buenas, pero hay mucha competencia. Y Kakono. Aquí está. Kakono se ve rotísimo también, aunque ya os digo, no son situacionales. Y luego están los de relleno, que serían los demás. Si os toca y podéis hacer error, serían Leno, poderosa, que si te toca alguna de las que te he mencionado anteriormente. Igual con Kururu, Mikuzuni, Ura, Ino, Airi. Úsalos si solo no tienes nada mejor. Serían las siguientes. A mí me tocó en la primera, la que os va a tocar a todos. La primera es la que sí o sí lo tenéis que hacer con el tutorial. Fue Misha. Tenéis a Erena, que es segura. Y vamos a probar ahora em, hacer lo de el reclutamiento, que sería lo de los gachas. Claro que lo acepto. Estos van a ser el gacha típico que te van a dar, ¿no? Este tiene emergencia recruitment, acordaros. Este se supone que va a ser el mejor, ¿no? Pero claro, creo que solo nos aparece una vez. Dice una bruja SSR garantizada. Vamos a darle ahora sí a tirar de la palanca. Y como digo, se puede hacer reroll. Lo veréis más adelante o lo estaréis viendo en el momento del vídeo. Voy a hacer todo muy claro, muy directo en todas las cosas. Y vamos a ver qué nos toca. Vale, nos ha tocado un SSR. Vamos a meterlo. Quiero ver quién es nuestro personaje. No me interesa. Quiero ver nuestro personaje roto. Vale, vamos a ver. Ojalá que seas... No, bueno, no está mal, ¿no? Lemon. Ah, amigo, no. Cagada. Ah, no es. No me digas que es Lemon. Es la de relleno también. Qué mierda, me tocan más malos. Aquí vamos a explicar también importante. La información de la probabilidad. En este caso, Freya, que es la más rota, en todas nos va a aparecer con el mismo porcentaje. Si vamos aquí, es decir, 0,0714. También este, que aunque parezca, dices, oye, mira, que Freya la tengo a 0,1, una probabilidad muy alta. Pero, si te das cuenta, los demás suben un montón. Es decir, es muy probable, 7%, que te toque Yui, o Kokone, o Mama, o Hiromi, todas estas, que son personajes inútiles, que no vamos a utilizar, la verdad. Y luego tenemos el final, el reclutamiento de comando. En este caso, aquí no meten a la más rota, por si acaso. Pero te meten varios personajes, por así decirlo, secundarios buenos. Aunque, como veis, utilizan tarjetas, no va con lo mismo que con los otros. Yo diría aquí, al del especial de Serika. Y tenemos aquí los 3000 que ganamos. Tenemos 6310. Vamos a probarlo. Y a ver si tenemos suerte. Esto ya es probabilidad. Crucemos los dedos y os imagináis. Vamos a tirar de la palanca. Y aquí sería lo que tenéis que ir haciendo. Bien, importante ahora. Luego os explico lo del reroll. Vamos a dejar a la animación. Bien, a ver, me da buenas espinas, ¿eh? Vale, no. Esta es mala. Nada, de relleno. Tenemos un SR. Bruja Sora. No está mal, pero como es un SR. Sato. Otra SR. SR.
No nos ha tocado ninguno bueno, ¿eh? Joder, qué pena. Todos te garantizan una bruja SR, pero no una SSR. Vamos a probar por última vez ya los últimos que nos quedan. Y que sea lo que sea, ¿no? Y vamos a saltar. Emitir. Y no me ha tocado ninguna SSR. Esto ya es de mucha suerte. Vamos. Y no nos ha tocado... A ver, tenemos a Irena, que es la que nos dan gratis. Sara, la que nos tocó al principio. No está mal. Si tenéis que quedaros con esta cuenta o si queréis, yo qué sé, o queréis pasar de hacer reroll, pues sería esta la solución. Formar tu equipo con los que te vaya tocando aleatoriamente. Opciones. Y vamos a hablar ahora del reroll. El reroll es tan fácil como venir aquí y eliminar cuenta, como veis. ¿Qué va a pasar? Que cuando yo elimine cuenta, me van a bloquear mi dispositivo. Es decir, me va a bloquear mi dispositivo durante 7 días. No podré acceder al juego y toda la información se borrará permanentemente. Entonces, si le doy a aceptar, me jodo. Es decir, me quedo sin cuenta. Entonces, lo que podéis hacer es cerrar sesión. Yo lo primero que he hecho es entrar ahora mismo como invitado. Ahora vais a entrar, ¿cómo? Con cuentas de Google o los que permitan en este caso. Y aquí sería la mejor manera de hacer error. No eliminar la cuenta. Porque si la elimináis, se bloquea el dispositivo. Guardan el ID de tu dispositivo y te lo van a bloquear durante 7 días. Hasta dentro de 7 días no vas a poder jugar en este dispositivo. El sistema de combate es tan fácil como en cualquier RPG. En este caso vas a tener tu equipo, y es importante saber cómo lo conformas, y vas a tener que ir avanzando o enfrentándote a monstruos y bosses que nos irán apareciendo poco a poco. Cada personaje tiene una habilidad, que como veis, está muy guapa la animación. Y aquí nos explican también otra vez lo de lo que os he explicado yo, de lo de las habilidades. Usa la habilidad para mandar a volar al enemigo. Importante, tener en el equipo siempre alguien que haga stun. Es decir, que paralice o haga caer o como derribo, así se llama derribo. Derribe a los personajes para poder vosotros atacar más tiempo. Ya os digo, todo eso es muy importante. Importante también explicaros que las personas que atacan a los de aire hacen más daño. Las personas que atacan con arcos o armas de distancia hacen más daño a los de aire. Mientras que aquellos que utilizan en la tierra, pues hacen más daño a los de tierra. Es decir, por ejemplo, la espadachina que tenemos al principio. Aquel que vaya a pelear cuerpo a cuerpo. A eso me refería. Reroll es hacer otra vez el tutorial. Es decir, es un rollazo, pero bueno. Se puede... Es decir, si tienes tiempo y lo quieres hacer para poder obtener a los mejores personajes, pues GG, 100% recomendado. Mira, ahora tenemos aquí al Demogorgon, ¿no? Ah, Necronox, casi lo adivino. El Demogorgon. Vale, me asustaste, dice, no tengas miedo. ¿Esto qué coño es? ¿Una flor? What happened? Nos ha bloqueado todas las habilidades. Wow, le sale un ojo. Itachi. Nos está metiendo un genjutsu. Lo he dicho. Nos ha metido un genjutsu. A ver si pueden activar las habilidades. Golpe de impacto tenemos que hacerle. Para stunearle, ¿no? Lo que os decía. A este paso necesitamos stunearle. Por eso es importante tener siempre un personaje que haga stun en tu equipo. Porque al fin y al cabo este juego no se gana solo. Es decir, no porque tengas a Freya vas a ganar siempre. Sino que tienes que saber también esta. Por ejemplo, aquí esta tiene la habilidad de stunear. Takedown, ¿ves? Stun, derribo. Y en este caso vamos a utilizar también los poderes que nos aparece siempre a la parte izquierda. Esto es para mejorar a tu equipo. Siempre que quieras para darle más poder. O defensa o por ejemplo, que baje el daño. Hacer como más daño crítico. Ya, se lo bajaron, me imagino. ¿Sabéis? Es decir, no sé si os ha gustado el vídeo. Espero que sí. Os he intentado traer la mejor guía, lo mejor de lo mejor. Y bueno, me faltaron uno de los modos, creo. Pero ya sabéis que los tipos RPGs tienen modo también arena, que es enfrentaros contra otros players. Es decir, preparas tu equipo y vas a ir atacando y te van atacando para ver en qué nivel vas subiendo. De ahí, ya habéis visto, es el juego del mes. O se espera que sea uno de los juegos del mes, perdón. Porque se viene otro tocho, hay que decir también. O bueno, se están viniendo muchos buenos. Del año imposible. Pero del mes está dentro de los tops. Eso estamos claro. Pues nada, espero que te haya gustado. No olvides nuevamente suscribirte, dejar un gran like y compartirlo con tus compañeros, amigos. Me ayudarías un montón a seguir creciendo en el canal. En el canal y en el vídeo y en YouTube. Gracias.